Y traemos ahora para ustedes un mensaje bastante profundo, bastante complicado, pero que nos va a dar muchísima luz a la luz de los últimos descubrimientos de la genética que se están llevando a cabo. Y este mensaje se titula La mezcla ángeles humanos. La mezcla de ángeles humanos. En el capítulo 6 del Génesis, versículos del 1 al 4, que son los 4 versículos que vamos a estudiar y los vamos a escudriñar con microscopio, dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje bíblico es uno de los pasajes más controversiales que existen en la Biblia, porque el punto del debate entre los teólogos es tratar de identificar qué clase de mezcla hubo aquí. Y solamente hay 2 escuelas de interpretación acerca de este mensaje. Y quiero estudiar una y quiero estudiar la otra, para poder darnos cuenta cuál es la que tiene mucho más peso, no solamente de interpretación, sino también de base que la respalden bíblicamente. Cuando venimos a Dios, ayer les decía, tuvimos un desayuno, una comida preciosa entre los pastores, y hablamos como de 2 horas solamente de pura teología. Y es maravilloso descubrir que cuando venimos a la Biblia encontramos pasajes difíciles como este, sobre todo Apocalipsis, Ezequiel, que los que se creen que se pierde la salvación, los que creen que no se pierde la salvación, la predestinación, el preconocimiento humano. Y todos estos pasajes y doctrinas requieren de nosotros escudriñar profundamente las Escrituras. Una de las razones por las cuales hay tantos falsos profetas, personas que se dicen de la noche a la mañana eran cantantes y ya se hacen pastores, a la marucha. Los hicieron, ¿verdad? Los metieron al microondas, no tienen ningún respaldo, no tienen ninguna cobertura. De la noche a la mañana surgen, ¿verdad? Y luego comienzan a secuestrar aviones y a decir que son pastores, etcétera, etcétera, cuando nadie los nombró pastores. Entonces estamos infiltrados y el pueblo de Dios está siendo engañado. Estamos infiltrados, como dijo la Biblia, que Cristo también tuvo un Judas, y entre nosotros hay personas por las cuales el evangelio se va a blasfemar. Pero todo esto es solamente un síntoma de la enfermedad tan grande que está padeciendo el pueblo cristiano, que ya no distinguen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahora están tratando de hacer a estas personas héroes, porque dicen que se portaron con heroísmo de anunciar públicamente el mensaje de la Biblia. Pero la respuesta es, ¿verdad?, no a costa de una amenaza terrorista. Entonces tenemos que saber distinguir claramente cómo debemos de presentar el mensaje, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destruir ideas a través de la proclamación del evangelio en la paz del Señor. Este pasaje, en primer lugar, la doctrina que se enseña es que hubo una mezcla entre los descendientes de Set y los de Caín. Esta es la primera interpretación que existe, repito, y la única comparada con la que vamos a estudiar. De acuerdo a esta interpretación, y la he leído yo bastante y la he estudiado también, dicen, ¿verdad?, que los descendientes de Set fueron los buenos y los descendientes de Caín fueron los malos. Entonces se mezclaron los hijos de Set, que eran buenos, con las hijas de Caín, que eran malas, y entonces produjeron gigantes. Bueno, esta es una interpretación absolutamente ridícula, así lo puedo expresar claramente. Es una interpretación que no tiene tampoco muchos respaldos bíblicos, porque mucha gente toma un pasaje de Cristo que vamos a estudiar también, donde él dice que los ángeles no se dan en casamiento. Es el único versículo que usan para respaldar y decir que los ángeles no pudieron mezclarse con las mujeres humanas.
En el capítulo 5 de Génesis, versículo 3 y 4, dice la Biblia que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Aquí está la respuesta de dónde sacó Caín esposa, que muchos te han de ver ya hecho. Bueno, la respuesta es muy fácil. Hasta que Dios entregó la ley, hubo incesto en la familia humana. Antes de que Dios entregara en el Sinaí las leyes de Deuteronomio, de Levítico, etcétera, etcétera, Dios permitió que entre los familiares tuvieran relaciones. Y esto es absolutamente lógico, porque así fue como comenzó a crecer la humanidad. Cuando ya creció la humanidad y cuando ya había suficientemente gente, Dios puso un freno y dijo: ya de aquí en adelante el incesto es pecado. Ni siquiera con tu primo hermano, ni con primos de segunda, tercera generación. Entonces tenemos que entender la Biblia y ver las economías o las dispensaciones de Dios para entender por qué Dios actuaba con eso. Otros me dicen: bueno, ¿y por qué le permitió Dios a David tener mujeres y a mí no? En primer lugar, no las puedes ni mantener, les contesto, ¿verdad? Pero a los que las puedan mantener tampoco. ¿Por qué le permitió a David? Ya cuando vivían bajo la ley, Dios permitía muchas cosas. Ahora nosotros, dice en 1 Timoteo, marido de una sola mujer. No significa que antes no haya estado casado, sino que con la que estés viviendo sea la única. Porque ya no nos deja Dios ni lo permite, porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Estamos bajo la gracia, estamos bajo una economía mucho más bendecida que las que estaban en el antiguo pacto, y ahora Dios comienza a cerrar la pinza y a exigirnos más a nosotros el control y autocontrol propio. Entonces me dice: ahora te conformas con una. Antes les di chance, no era mi voluntad, les di oportunidad, pero lo permití, pero no era mi voluntad. Por eso les fue como les fue a David y a Salomón y a los que fueron mujeriegos, ¿verdad? Pero ahora dice Jesucristo, bajo la nueva dispensación, ustedes tienen que responderme a mí mucho más, 50 veces más, que los que vivieron bajo la ley. ¿Por qué? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajaba bajo la ley y entraba una persona sobre David, lo inspiraba y se salía. Entraba sobre Sansón y Sansón era fuerte bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se iba de Sansón y Sansón era una persona común y corriente. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos el poder para poder serle fiel a una sola mujer, para poder restringir nuestras pasiones, porque ahora no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dominio y amor. Vemos pues nosotros que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas y se comenzaron a multiplicar. Y aquí en Génesis capítulo 6 se menciona que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, y la palabra hombres es la palabra Adán, que implica tanto los hombres varones como las mujeres. En otras palabras, esta palabra es genérica. Está diciendo cuando comenzaron los seres humanos, se podría traducir también, o la humanidad a multiplicarse. Entonces la palabra hombres Adán está involucrando a los hombres y a las mujeres. E inmediatamente se hace la separación, les nacieron hijas. No dice cuando nos comenzaron a multiplicarse nacieron hombres y mujeres, solamente menciona hijas. Y vamos a ver por qué. El uso y el significado de las palabras es importantísimo porque nos revelan las claves en relación al argumento de que la descendencia de Set fueron piadosos y los de Caín eran malvados. De acuerdo a esta teoría, como ya les dije, la mezcla en este pasaje fue natural y no fue sobrenatural, porque los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set y las hijas de los hombres a la descendencia de Caín. Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres, de acuerdo a la raíz etimológica de la palabra hombres, Adán, significa que tanto las mujeres como los hombres estaban multiplicándose en este tiempo en la tierra. Ahora, dice la Biblia que les nacieron hijas. Esta palabra hijas en el hebreo es bat, B de bueno, A-T-H. Es la palabra que se usa para baño en inglés, bath. Se tradujo hijas, pero la palabra es hembras.
Les nacieron hembras, especificando el Espíritu Santo que eran ya no hombres y mujeres, sino eran hembras, mujeres. La primera frase incluye a toda la humanidad y aquí solamente se refiere a las mujeres. Entonces la traducción hebrea dice así: cuando comenzaron los hombres, o sea, la raza humana, a multiplicarse, les nacieron hijas, plural, o sea, nacidas de hombres y de mujeres. Por este tiempo ya existían dos descendencias y dos líneas de Adán y Eva, porque tuvieron hijos o hijas. Entonces es imposible deducir que eran descendientes solamente de Set y de Caín, porque ya había varias líneas de descendencia, como lo vimos, de todos los hijos que tuvo Adán y Eva. Ahora, ¿quiénes son estos hijos misteriosos de Dios? Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, que viendo los hijos de Dios. Podemos hacer una columna: hijos de Dios, hijas de los hombres. ¿Por qué no dice hijos de los hombres, hijas de los hombres? Sino hijos de Dios, hijas de los hombres. Aquí ya hay una distinción palpable y muy obvia. La palabra hijos de Dios es la palabra hebrea Benei a Elohim. Benei a Elohim. Y siempre se usa en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles. En este caso particular, a los ángeles caídos. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, en el libro de Job. Siempre, vuelvo a repetir, no existe una sola excepción en el Antiguo Testamento para que los hijos de Dios se refieran a otra criatura que no sean los ángeles, los que sirven a Dios como los ángeles caídos. Dice Job 1, versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los Ben a Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Aquí no se podría decir que era la descendencia de Caín, ¿verdad? Ni la descendencia de Set, porque esta es una escena en el tercer cielo, no es una escena en la tierra. En el capítulo 2 de Job, versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y en Job capítulo 38, este pasaje es precioso, dice el versículo 7, está hablando de este pasaje cuando Dios estaba creando el universo. Y dice la Biblia que los ángeles estaban junto con Dios, viendo cómo Él formaba el universo. Y dice Job 38:7, cuando alababan todas las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios, todos los Ben Elohim. O sea que los ángeles buenos y malos se les llamaba los hijos de Dios, porque fueron una creación directa de Dios. Estos ángeles o hijos de Dios, ¿verdad?, eran los que fueron en el capítulo 6 del Génesis y se mezclaron con las mujeres humanas. Nosotros vemos que la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, que fue hecha en el año 250 después de Cristo, traduce Génesis 6:2 como ángeles de Dios. Ya no los traduce hijos de Dios. Y es una de las versiones mucho más confiables que existen, porque fue una traducción directa del hebreo. El historiador Josefo hace lo mismo, y todos los documentos hallados en el Qumran, cerca del Mar Muerto, también mencionan, en lugar de hijos de Dios, le ponen los ángeles de Dios. Ahora, regresamos a Génesis 6 y veamos el término las hijas de los hombres. Es la palabra hebrea Benot a Adam. Benot con B grande a Adam, y se refiere exclusivamente a las mujeres. Benot a Adam eran hermosas, significando con esto que estos ángeles perversos, como lo vamos a demostrar más adelante, no solamente vieron a las mujeres como hermosas, sino que se implica en el original hebreo también que eran atractivas físicamente, apuntando a la mera atracción sexual.
Estos ángeles vieron en ellas simplemente sus cuerpos. Como muchos hombres en el siglo XXI, es lo único que hacen con las mujeres. Por eso se les ruega a las hermanitas que se vistan con pudor y con decencia, porque estás ayudando a promover las tentaciones cuando caminas como un licuadora en la calle, cuando te pones pantalones entallados, cuando no eres discreta, sino que estás tratando de una forma descarada de llamar la atención a los hombres, sobre todo las que están casadas. ¿Por qué, verdad? Porque a los hombres las tentaciones nos entran por los ojos. Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo, ¿verdad?, a no caer en tentación a muchos hombres por la forma como se visten. Porque el hombre es guiado, si las mujeres no lo sabían, sépanlo. El hombre es guiado por la mirada. El hombre se va inmediatamente sobre tus piernas y sobre tu busto. Las mujeres no. Las mujeres no pueden ver a Rambo, pues sí, está muy musculoso y todo, ¿verdad? Pero la mujer necesita una relación más estrecha para poder ser conquistada. A menos que sean esas chavas, ¿verdad?, pues fáciles, que se van con cualquiera. Pero cuando una mujer quiere realmente una relación seria con un hombre, se fija en una persona, ¿verdad?, que sea espiritual, sobre todo si es cristiana, que la respete, porque ellas no se van tanto por el físico. Por eso vemos a bellezas como Elizabeth Taylor casarse con un cuate que parecía el monstruo de Nostradamus. Y hay mujeres guapísimas de Hollywood que se casan, ¿verdad?, como Sharon Tate, la que mataron ahí en California, con Roman Polanski, un chaparrito de este tamaño, que tiene cara de cotorro de África. Y él, lo digo porque él lo dijo hace una vez, no es una forma bromista, así lo dijo: yo tengo cara de cotorro de África. ¿Cómo se fijó esa mujer en mí? Porque era un muchacho inteligente, no le importó la estatura, le sacaba toda la cabeza, le estaba bajito, ¿verdad? Pero las mujeres tienen esa singularidad. Los hombres somos guiados por la vista. Inmediatamente te fusilan con la vista. Inmediatamente son guiados, ¿verdad? Y cuando una muchacha trae un nido de abejorros ahí detrás de ella, simplemente no es porque estés bonita, es porque quieren tu cuerpo. Así que esto es importante y es un precedente que nos establece la palabra de Dios. Porque los ángeles caídos continúan trabajando en muchas mujeres y en muchos hombres para poder atraerlos sexualmente a la trampa. Vemos en segundo lugar que dice Génesis 6.1, Génesis 6.2, que los hombres, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y esta palabra tomaron es una palabra, la hajek en el hebreo, que significa tomar con el propósito de tener relaciones. Se usa también para casarse. No dice nada acerca de las hijas de Dios tomaron hijos de los hombres. Dice, los hijos de Dios tomaron de las hijas de los hombres. Ahora hay una pregunta interesante que tenemos que comenzar a contestar. ¿Son asexuales los ángeles? ¿Son asexuales los ángeles para poder enseñar y predicar que no fueron los ángeles porque los ángeles no tienen sexo? Sin embargo, es importante ver que la razón de la catástrofe del diluvio universal tuvo que haber sido causada por pecados fuera de lo natural, como lo vamos a demostrar con el Nuevo Testamento. Y este pasaje nos revela que la causa principal del diluvio, por la cual Dios tuvo que exterminar a toda la raza humana, menos a 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, fue precisamente por una cohabitación o una mezcla o perversión, con un lenguaje del siglo XXI, perversión genética de los genes de los seres humanos, porque Satanás, lo vamos a ver, trataba de impedir que naciera la semilla de la mujer. Muchos argumentan en contra de esto Mateo 22:30, donde Jesucristo está enseñando, según ellos, que los ángeles no tienen sexo. Pero si nosotros leemos detenidamente Mateo 22:30, nos vamos a dar cuenta la gran equivocación de no interpretar y de hablar a la ligera o superficialmente cuando no tenemos el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Dice Mateo 22:30, porque en la resurrección, es Cristo hablando, ni se casarán, ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Sin embargo, la Biblia siempre describe a los ángeles del género masculino. Entonces, los ángeles, para comenzar, no son asexuales, no son neutros, no son mitad hombre, mujer, mujer, o no son ni siquiera hombre ni mujer. De acuerdo a la Biblia, son del género masculino. En el hebreo, esto es conclusivo, porque en el hebreo no hay neutro. En el hebreo hay blanco o negro, hombre o mujer, bueno o malo, no hay neutro. En el griego sí hay neutro, pero en el hebreo no. Entonces, cuando se habla de los ángeles en la Biblia, siempre se usa el término masculino para referirse a ellos. Lo vamos a ver a continuación. Cuando Jesús está enseñando acerca del matrimonio, casándose y dándose en casamiento, no se estaba refiriendo a los ángeles en general, sino específicamente a los ángeles del cielo. Porque allá en el cielo no se necesita un papel para legalizar un matrimonio, como lo vamos a demostrar. Los ángeles buenos ni se casan ni se dan en casamiento. El libro del Génesis no está hablando de los ángeles del cielo, está hablando de los ángeles aquí en la tierra que bajaron a este mundo, a este planeta, y vivieron aquí muchísimos años, casi 1000 años. ¿Quién les dio el conocimiento, señores científicos que nos escuchan, a los mayas? Estamos hablando de un grupo de hace 5000 años, 6000 años, los mayas, que no tenían telescopios, que no conocían la raíz cuadrada, que no tenían conocimientos de física ni de astronomía, y hacen un calendario solar los mayas en forma de ciclos. Y los mayas hace 5000 años sabían que la tierra se movía alrededor del sol en 365 días. ¿Quién les reveló a los mayas esto? Si dicen que venimos del hombre Cromañón, de Piltdown, del Pithecanthropus erectus, dicen los antropólogos, que descendemos de los cavernícolas. Creo que fue al revés. Creo que antes eran más inteligentes que nosotros. Es increíble esto a la luz de la Biblia y a la luz de la historia también. ¿Quién les reveló a los egipcios? Las pirámides Kefren y Miserino, que están apuntando exactamente a los signos del zodiaco y orientadas exactamente astronómica y matemáticamente al cielo, a las constelaciones celestes. Cuando los egipcios no tenían ni siquiera telescopios, ni regla de cálculo, ni calculadoras, ni computadoras. Ahora está muy de moda hablar del 2012, que en el 2012 va a pasar una hecatombe, un holocausto, un problema grandísimo en el mundo. ¿De dónde sacaron eso? De los mayas. De acuerdo a los mayas, en su calendario todo es ciclos. Y de acuerdo a la cronología del calendario maya, en el 2012 se termina el movimiento de los astros. O sea, que ellos dicen no el fin del mundo, sino que en el 2012 va a haber perturbaciones cósmicas que van a sacudir totalmente la galaxia en la que vivimos, el sistema solar, con repercusiones lógicas en el planeta Tierra. Entonces, por eso hay una película ya 2012, y el 2012, y por todos los del 2012, la Biblia nunca menciona el fin del mundo, sino el fin de una era para comenzar una nueva. Entonces, cuando Cristo venga, va a encontrar la tercera parte de los hombres vivos y va a traer a establecer su reino milenial, y los que estén en Cristo van a resucitar, ¿verdad?, para formar parte de este reino juntamente con Él. Entonces, la pregunta es esa. Ningún científico, ningún antropólogo, ningún físico matemático, ningún comentarista, nadie te puede decir cuándo se construyeron las pirámides de Egipto, cómo pudieron los hombres en aquel tiempo cargar piedras de 8 toneladas. 8 toneladas y 10 toneladas de peso. Ni siquiera había palancas, no había manera de transportar en el desierto tal cosa. La piedra caliza que forma las pirámides de Egipto es tan perfecta que no se ha deteriorado en 5000 años. Nos ganaron a los pintores modernos.
Las paredes se nos caen, los muros que hacemos se nos caen, y la piedra caliza que tiene, la calidad que tiene tan perfecta, las pirámides contra el sol, contra la lluvia, contra el calor, han permanecido más de 5,000 años. ¿Quién les dio ese conocimiento? ¿Quién les reveló las piedras de Stonehenge en Inglaterra para que colocaran piedras de 5 toneladas una sobre otra en forma así de escuadra y arriba otra? ¿Quién les dio ese conocimiento? Nadie te lo contesta más que la Biblia. ¿Por qué? Porque el Triángulo de las Bermudas y todos esos rollos que sacan en Discovery Channel, en History Channel, inventan, etcétera, etcétera, no te dan respuesta cómo lo hicieron ni quiénes lo hicieron. Más que se quedan maravillados y sorprendidos de que cómo los mayas pudieron tener ese conocimiento, escúchame, sobrenatural. De acuerdo a la Biblia, como lo vamos a ver, hubo gigantes que eran mitad ángeles, mitad humanos durante 1000 años en el planeta Tierra, antes y después del diluvio, y el que acabó con ellos fue el rey David. Se los echó a todos, como lo vamos a ver más adelante. Está interesante, ¿verdad? Además, en este pasaje Jesucristo hizo el mismo punto. Sígame con cuidado. Cristo hizo el mismo punto acerca de los seres humanos, porque cuando nosotros vayamos al cielo no nos vamos a casar. ¿Qué significa esto? Que ahí en el cielo, como ya no va a haber aquí el problema que hay aquí abajo en la tierra, que tiene que haber un papelito chiquita o chiquito, así a tu amante o a tu novio. ¿Sabes una cosa? Nada de que vivimos en Amaciato, y nada de que no necesitamos un papelito que se llame certificado de matrimonio para poder estar casados. Claro que sí, chiquito, le dices. ¿Y sabes por qué, chiquito? Porque el día que me ponga los cuerninini, y el día que te vayas, y el día que me dejes, este papelito me va a servir para ir con un juez y que te metan a la cárcel. Y que me pagues lo que me tienes que pagar, porque esto es un contrato civil que estamos haciendo ante Dios, ante el gobierno civil y ante los hombres. Así que ese papelito no es un papelito, es un contrato que obliga por el pecado a que los dos puedan mantener ese convenio. Así que nada de vivir juntos. Si quieres vivir conmigo, implica una responsabilidad, y la responsabilidad es que yo no vivo contigo a menos que estemos ante un juez casados legalmente, para que el día de mañana no me salgas con domingo 7. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Vayamos a Isaías 65, donde vamos a ver que después de que muramos no va a haber casamientos, no va a haber papelitos, ya no se va a necesitar eso, porque va a estar Cristo, imagínense, en medio de nosotros. Pero la Biblia dice que van a seguir habiendo familias, no en el cielo, en la tierra. Y aquí voy a hacer un paréntesis rápido. Cristo dijo, en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Cuando nosotros muramos, si tú mueres hoy en la noche, te vas inmediatamente a la tumba, tu cuerpo se deshace, se lo comen los gusanos, y tu alma y tu espíritu se van al cielo. Mientras estemos en el cielo no puede haber familia, no puede haber nada, reproducción, estamos en espera a que Cristo baje, juzgue al mundo, resuciten los muertos, y ya que resuciten todos los que le pertenecemos a Jesús, bajamos juntos a la tierra para seguir poblándola y seguirnos reproduciendo sexualmente. Isaías 65, del versículo 17 al versículo 25 de Isaías 65, habla del milenio, las maravillas que va a haber en el milenio. Dice versículo 17, crearé nuevos cielos, nueva tierra. Versículo 18, me gozaré y se alegrarán para siempre en las cosas que he creado. Versículo 19, me alegraré con Jerusalén. Versículo 20, no habrá niño que muera de días. Versículo 21, edificarán casas, morarán de ellos. Versículo 22, no edificarán para que otro haga. O sea, no va a haber robo, no va a haber envidia, no va a haber plantas, no va a haber secuestros, no va a haber crímenes. Versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Aleluya, gloria a Dios. Ni darán luz para maldición. Ahora las mujeres, cuando se embarazan y nace el niño, son los dolores más terribles que hay. Pero acabándole que le traigan el niño a la hermana ahí en el hospital, ¿verdad? Ya están pensando traer el otro, por el gozo
de ver esa criatura junto con ellos. Dicen, valió la pena. No es verdad, las mujeres lo pueden testificar. Bueno, en el milenio, esa maldición que traemos de Adán y Eva ya no va a existir. Y las mujeres se van a embarazar en el milenio y van a tener hijos, ¿verdad? Como si nada. Y vamos a seguir teniendo familias, y vamos a seguir viviendo en familias, porque siempre ha sido el diseño de Dios vivir en familias. Entonces, cuando Cristo decía, en el cielo no se casan, Él tenía razón. Ahí en el cielo no hay nada de esto. Todo va a ser aquí abajo en la tierra. El cielo es aquí abajo en la tierra. Nuestra estancia en el cielo va a ser temporal. Ahora, nosotros los que vivimos y somos arrebatados con Cristo, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 55 al 58, vamos a ser sacados en el aire, esperar en el cielo, bajamos al final de la tribulación para establecer el reino con Jesucristo, y yo no sé qué panquecito te va a tocar. Eso sí no sé. Lo único que sé es que las familias que fueron fieles aquí en la tierra, y mis hijos y mis hijas, como dice el Salmo 112, serán benditos y seguirán conmigo en la otra vida. Porque esa familia que tú dices, y ese hijo que tú tienes, si murieron en Cristo, seguirán siendo tuyos. Porque la generación de los justos será bendita en la tierra. Muy bien, habiendo aclarado esto y habiendo dicho esto, veamos nosotros entonces que Génesis 6 está tratando con un suceso en la tierra. Está mal enseñar que los ángeles no tienen sexo, porque sí tienen sexo, son del género masculino. Siempre son descritos así, y vamos a ver cómo aparecen como varones en la Biblia. Génesis capítulo 18. Vamos a ver 2 o 3 pasajes que nos demuestran que los ángeles, siempre que se han aparecido, no se han aparecido como mujer, ni con los labios pintados, ni vestidos de china poblana tampoco. Dice Génesis 18, se le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró. He aquí 3 varones. La palabra varón, apúntalo en el hebreo, es ish. Ish, I-S-H. Ish. La palabra para mujer es isha. Cuando Adán dice, porque la mujer que tengo ahora del varón fue tomada, Génesis 2, es ish e isha. Entonces se describen a los ángeles que se le aparecen a Abraham como varones del género masculino. Versículo 19, versículo 1. Llegaron los 2 ángeles a Sodoma, o los que se les aparecieron a Abraham, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Versículo 3 al 5. Mas él porfió con ellos y fueron con él. Los ángeles entraron en su casa, los ángeles. Les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Los ángeles comen, igual que Cristo comió. Aunque son de otra dimensión, comen aquí en la tierra. Esto es maravilloso. Pero antes de que se acostaran, versículo 4, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conocer implica en el griego, en el hebreo, tener relaciones sexuales con ellos. Eran tan guapos estos ángeles, eran tan bien parecidos, que cuando llegaron a Sodoma, todos los sodomitas se conocían entre ellos y los vieron y dijeron, ¿verdad? Estos hombres los queremos para nosotros. Eran tan atractivos los ángeles que quisieron entrar y derrumbar la puerta de la casa de Lot para poder tener relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque eran con la apariencia de varones. Y dice el versículo 11 al 13 del mismo capítulo: y los hombres que estaban en la puerta hirieron con ceguera del menor al mayor. O sea, los ángeles tienen el poder de dejar ciego a alguien, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Versículo 13: vamos a destruir este lugar. Tienen el poder de destruir los ángeles, por cuanto el clamor contra ella ha subido de punto en punto por Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y vayamos rápidamente a ver 2 pasajes en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 16. También en el Nuevo Testamento los ángeles son descritos del género masculino. Dice Marcos 16, 5 al 7:
cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Apunta la palabra joven en el griego, que es neaniskos. Neaniskos. Vieron a un joven sentado. Esta palabra griega, neaniskos, es una persona menor de 35 años. Por eso se escribe como joven. En el griego es una persona menor de 35 años. Del 35 para arriba ya no eres joven, a menos que no tengas arrugas en el corazón. Estaba sentado este joven del lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Vemos pues que la Biblia nos da todavía mucho más revelación. Los ángeles tienen apariencia de hombres, de varones. Los ángeles comen, tienen el poder de dejarse una persona, tienen el poder de destruir un lugar, y además son los que están continuamente y siguieron a Cristo durante toda su vida. Y además este pasaje nos revela que los ángeles tienen apariencia de juventud, y la apariencia que vamos a tener todos nosotros después de morir, chavalones todos. Y Hechos capítulo 1, Hechos 1, versículo 10 al 11. Cristo está a punto de elevarse en su ascensión. Hechos 1, 10 al 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones. Apúntalo, en el griego es aner. Varón en el griego es aner, A-N-E de Enrique, R de Raúl, aner, con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así también regresará. Vemos pues de una forma conclusiva que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la palabra para los ángeles es del género masculino. Ahora vamos a continuación a leer lo siguiente. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Vayamos a Génesis 3:15 y vamos a comenzar a desenredar este misterio. En Génesis 3:15 es la primera profecía en la Biblia de la venida del Mesías naciendo sobrenaturalmente. Aquí se profetiza que cuando el Mesías interrumpiera en el escenario mundial, la entrada del Mesías no sería como todos los seres humanos nacemos. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando al diablo Dios. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por favor, apunten la palabra hebrea para simiente. Es la palabra hebrea sera, con Z, como suena, sera, C-E-R-A. Y significa, la palabra sera, esperma, semilla, linaje o descendencia. Aquí está hablando de que la semilla de la mujer, ahora sí con mucho cuidado y abran los ojos y saquen la parabólica, el esperma de la mujer o del esperma de la mujer iban a ser el Mesías. Y este Mesías que naciera iba a herir al esperma, a la semilla que produjera Satanás. Pregunta, un momentico, en 1860
Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. En 1951 al 53 se descubrió el ADN y la forma como estábamos codificados interiormente y cómo teníamos el programa para reproducirnos en una sola célula de nuestro cuerpo. Entonces sabemos perfectamente bien que el esperma no lo lleva la mujer, ¿verdad? El esperma o el protozoario, el espermatozoide lo lleva el hombre. El hombre es el portador de la semilla. La mujer es la que recibe la semilla. El hombre es el que la coloca. Nosotros somos los sembradores, los varones. La mujer es el campo donde se recibe y donde produce a los seres humanos. En el vientre de tu madre y yo nacimos. Entonces, ¿cómo es posible que se haya dicho que la semilla de la mujer iba a ser un varón que iba a ser el Mesías? Y cuando vemos Lucas 1 y Mateo capítulo 2, en el Nuevo Testamento descubrimos que cuando María tuvo el encuentro con el ángel le dice a María, vas a ser madre. Y se asusta María. Oye, pero José y yo somos novios, estamos desposados, comprometidos. Jamás que me comienza a crecer la pancita y me matan a pedradas. ¿Cómo es posible, verdad? Espérame, María, déjame acabar de darte el mensaje de Dios. María, el santo ser que van a ser, vas a ser cubierta por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ovular para que tú puedas, Él va a producir la fecundación en tu óvulo y Dios va a poner el esperma. José no va a tener nada que ver en el nacimiento de tu santo Hijo Jesucristo. Será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Entonces, cuando Cristo nace como resultado del esperma de Dios. Dios lo puso y el vientre de María, porque tenía forzosamente que tener algo de la humanidad. Nada más que ya está comprobado, ¿verdad?, que durante el tiempo de gestación la mujer no le transmite la sangre al feto. Esto es maravilloso, la luz de la ciencia. Entonces Cristo no podía nacer de José o de un esperma humano, porque nosotros los hombres somos los que transmitimos el pecado, porque se transmite a través del alma. Cuando tú te embarazas de un niño, ahí en el vientre se juntan los 23 cromosomas de tu marido con tus 23 cromosomas, se produce un cigote, y en ese momento, dice en el Salmo 139, mi embrión en estado embrionario comienza, de acuerdo a la Biblia, la vida humana. No a la semana, no a las 2 semanas, ni a los 3 meses, señores psicólogos y psiquiatras. De acuerdo a la Biblia, es en el estado embrionario, en la fecundación, cuando Dios reconoce a un ser humano como vivo. Y es en ese momento cuando Dios pone el espíritu en el ser humano. Pero el alma, Dios no crea el alma maligna. El alma se transmite de generación en generación, y es donde viene la maldición del pecado de Adán y Eva en todos nosotros. ¿Ya se indigestaron? A mí me encanta esto. Me encanta estudiar y me encanta escudriñar todo esto, porque es maravilloso la luz de la ciencia, de la sangre, de la genética y de todo lo que estamos viendo. O sea, la Biblia es más contemporánea que los libros de Sócrates y la Ilíada y la Odisea. Es maravillosa la palabra de Dios, y todo cobra y tiene relevancia, y por eso ahora entendemos que hace 5,000 años esa profecía. Ahora, si la mujer iba a tener entonces un esperma que no iba a ser humano, porque la mujer no tiene esperma, y Dios, el Espíritu Santo, embarazó a María, entonces se está profetizando, ¿qué cosa? Escúcheme con cuidado, que Satanás va a usar a una mujer humana para traer al anticristo. Satanás va a usar a una mujer humana para repetir exactamente lo de Jesús, nada más que al revés, porque él todo lo falsifica. Para traer el anticristo van a ser de una mujer humana a fuerza, porque tiene que traer humanidad el anticristo, pero al mismo tiempo será, ¿verdad?, mitad demonio, mitad humano. Y esto lo podemos ver ya en los clones. Si se llega a clonar a una persona y la persona es clonada, la pregunta es, ¿tiene alma? Y si tiene alma esa persona clonada, esa alma, ¿a quién le pertenece?
Porque no es el nacimiento natural, es contra natura. La clonación es la aberración más grande que la humanidad ha llegado en aras de la ciencia. Nos damos cuenta que los clones serán mitad demonio, mitad humanos. Porque el momento que existe la clonación, al momento en que rompemos, en el momento en que el ser humano viola las leyes de Dios y rompemos lo que es la naturaleza, en ese momento les abrimos la puerta a los demonios para entrar a nuestra vida y hacer un masacote de nuestra vida y de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de todo. Por eso cuando un hombre se junta con un hombre sexualmente, cuando hay homosexualidad o una mujer con una mujer, en ese momento los dos están rompiendo una barrera que Dios ha puesto de limitación, donde debe ser hombre con mujer, mujer con hombre, no hombre con hombre, no mujer con mujer. En el momento que rompemos esa barrera de Dios, atraemos a nuestra vida la retribución de vida a nuestra extravío. Dice Romanos, atraemos la maldición sobre nosotros. Y nada de que eres más feliz, ni nada que es tu estilo de vida. Mentiras, mentiras. Te aflojó las tuercas aquí Satanás para que creyeras que no eres hombre, que eres mujer. Para que creyeras que no eres mujer, que eres hombre. Es abominación delante de Dios la homosexualidad. Y estamos para ayudarlos a ellos. Y todos los que nos pidan ayuda y son homosexuales, para eso es la iglesia, para ayudarles y tenderles la mano. Y te amamos como persona, pero estamos en contra de tu estilo de vida. Porque si tú sigues con ese estilo de vida, te condenas eternamente. Lo creas o no lo creas, lo dice la Biblia. Vemos pues entonces que Satanás sabía que un descendiente de la mujer lo iba a destruir. Entonces, ¿qué cosa pasó en Génesis 6? Que fue la contestación de Satanás a la semilla de la mujer. Satanás conocía esta profecía dirigida contra él y sabía que un descendiente de la mujer que él tentó algún día le derrotaría. ¿Qué hizo? Mandó a sus ángeles a que pervirtieran la genética de los seres humanos. Ahora vamos a ver claramente en la Biblia el juicio de Dios, ¿verdad? Porque después regresamos a Génesis capítulo 6 con ya pruebas más conclusivas todavía, que de la relación de estos hijos de Dios y de las mujeres nacieron, versículo 4, Génesis 6, 4, un grupo de seres monstruosos que en el hebreo se llaman Nepilim, N-E-P-H-I-L-I-M, Nepilim, y significa literalmente en el hebreo caídos. Seres caídos, se tradujo gigantes. Había gigantes en la tierra. Este es el resultado de una mezcla pervertida genética. La mezcla de los descendientes de Set y los descendientes de Caín nunca hubieran producido hombres de 3,50 a 4 metros de estatura. Nunca hubieran producido una raza de gigantes, por más que se cruce un chaparrito con una alta, ni una alta con un chaparrito, no producen durante 1000 años gigantes. Nunca se ha visto eso en la genética. Entonces, este grupo de gigantes que da testimonio, interesantemente, todas las leyendas del mundo entero. Los mayas, los griegos en su mitología les llamaban titanes. Y en las culturas egipcias existieron gigantes. Ahora sabemos que las pirámides de Egipto las construyeron gigantes. El conocimiento que los mayas tuvieron para hacer el calendario solar se los dieron los ángeles caídos, que poblaron la tierra durante 1000 años. Y estuvieron aquí, estuvieron en Mesoamérica, estuvieron en la Patagonia, estuvieron en África, estuvieron en Europa, estuvieron en Egipto, estuvieron en el Medio Oriente, poblaron y se querían apoderar totalmente del mundo y seguir pervirtiendo la genética para que no naciera Jesucristo. Veamos nosotros en el libro de los Números, capítulo 13,
Todo cobra significado cuando estudiamos la Biblia. Ya por favor, bríncate Juan 3:16, que es lo único que sabes. Ya dejen la leche y comiencen ya a tomar en serio la revelación de la palabra de Dios. Dicen en Números capítulo 13, versículo 32 al 33, que cuando Moisés mandó analizar la tierra de Canaán, dice el versículo 32, Números 13, hablaron mal entre los hijos de Israel, los espías que regresaron desanimados de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, y esta palabra es Nepilim, hijos de Anac, raza de los Nepilim, raza de los caídos. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando comenzaron a enfrentarse a Canaán, ¿quiénes los estaban esperando? Al pueblo de Dios. Una raza, un grupo de seres monstruosos, que uno de los primeros que mata es el rey David a Goliat. Goliat pertenecía a este grupo, a esta raza de gigantes, perversión genética, hombres ángeles. Y cuando David se enfrenta a este gigantón, ¿verdad? Nadie podía enfrentarse con él, precisamente por la fuerza que tenían, tan sobrenatural, por las armaduras que tenían y porque sembraron el terrorismo totalmente en todo lo que es la tierra de Israel, principalmente. Entonces, cuando vieron los hombres de que mandó Moisés a estos gigantes, dijeron: no, nunca vamos a entrar a la tierra de Israel, ni la vamos a conquistar, porque hay gigantes esperándonos, imposible luchar contra ellos. Dice en Deuteronomio capítulo 2, a la vuelta de Número está Deuteronomio, para que no te vayas a Apocalipsis. Deuteronomio capítulo 2, versículo del 10 al 11. Los emitas, por favor apúntalo, la palabra emita en el hebreo es terribles. Los terribles, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Aquí vemos ya que casi todas las tribus que poblaron la tierra de Canaán eran gigantes. Los emitas, los anaseos, los amorreos, los somsomeos, versículo 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, los cuales llamaban los amonitas somsomeos. La palabra somsomeo significa poderosos o vigorosos.
Pueblo grande y numeroso, versículo 21, altos como los hijos de Anac. Y en el capítulo 3 de Deuteronomio, 3, a la vuelta, versículo 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. 9 codos son 5 metros. Había un rey que dormía en una cama de 5 metros y la anchura de 4 codos de 3.20 centímetros, según el codo de un hombre, que es aproximadamente 63.5 centímetros. El codo se medía desde aquí hasta la punta del dedo. Entonces vemos nosotros cómo el Antiguo Testamento tiene registros de esta raza que en ningún libro existe, más que en la mitología griega. Y en algunas leyendas de los mayas y leyendas de los egipcios, que ahorita ya están juntando y se están dando cuenta que tiene relevancia porque la Biblia antes de ellos ya lo había escrito. Cuando David se enfrentó a Goliat, David comenzó a mostrar que era el pueblo de Dios más poderoso que esta raza perversa genética. Y vamos a 2 Samuel capítulo 21 y veamos rápidamente cómo David es el único en el Antiguo Testamento que acaba totalmente con la raza de los gigantes. David, 2 Samuel 21, versículo 16. Isbeí Benof, de la descendencia de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, etcétera, etcétera. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gof. Sibecaí Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. O guerra en Gof, versículo 19, contra los filisteos, en el cual Elahán, hijo de Jaré Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuyo lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Estos gigantes, aparte de medir más de 3,54 metros de estatura, tenían 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies. Lo podemos deducir que era antinatural. Era una perversión de una alteración genética que se llevó a cabo en Génesis capítulo 6. Hombres comunes y corrientes no hubieran producido, repito, durante 1000 años, que comenzaron a reproducir ellos raza de gigantes con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y ellos eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Se acuerdan ustedes cuando David se enfrentó a Goliat? No fue a recoger municiones calibre 45, ni 38 especial, ni 9 milímetros, sino que David se dirigió a un arroyo y agarró 5 piedras lisas y las echó a su bolsa. Y cuando David mató con una pedrada en la mera frente a Goliat, ¿por qué recogió 5 piedras? ¿Por qué no recogió 1 o 2? ¿Por qué fueron 5 piedras? Porque Goliat tenía 4 hermanos y David estaba diciendo, échemelos también a mí. Esto es una especulación, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver, porque es interesante que el número 5 en la Biblia representa la gracia. El número 5 en la Biblia representa la gracia. El número 5. El 7, la perfección y la totalidad. Pero estoy seguro, ¿verdad? Aquí estamos viendo que los que quedaron de hermanos de Goliat, ¿verdad? Los mataron los guerreros de David. Ahora, vayamos rápidamente al Nuevo Testamento para poder terminar y cerrar esto totalmente. En 2 de Pedro capítulo 2 se menciona que hay ángeles en una prisión especial que desgraciadamente se tradujo en el griego infierno, pero que la palabra griega es Tartarus. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tartarus, ahí arriba de infierno ponle Tartarus, porque la palabra infierno en el griego es Gena, no es Tartarus. Y aquí nos habla que este Tartarus es una prisión especial de
ángeles que pecaron. Oye, pero si todos pecaron, todos se rebelaron contra Dios. Pero hubo otro grupo que son los que bajaron a la tierra y se introdujeron con las mujeres y pervirtieron la genética humana. Estos ángeles están ahorita en el Tartarus y no van a salir hasta el día del juicio final. Y vayamos a Judas para terminar. Judas, ahí a la vuelta, donde ya nos da la puntilla final y el Espíritu Santo nos muestra que la Biblia no es de interpretación privada. Tenemos que juntar todos los pasajes para poder darle un adecuado sentido y trazar bien la palabra de verdad. Dice Judas, versículos 6 y 7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, de la misma manera que ¿quién? Los ángeles, de la misma manera que los sodomitas se fueron tras otra carne que no era la de la mujer, sino era hombre con hombre. Los ángeles de la misma manera violaron esta ley de Dios y se fueron, ¿verdad? Fornicaron en pos de vicios contra natura, contra naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando dice no guardaron su dignidad, en el griego dice no guardaron su estado, su posición, el rango. Dios había colocado a los ángeles y les ha dicho no pasen de esta línea. No entren a la tierra más que con permiso. Abandonaron su morada. La palabra morada es diketeirión, o sea, sus cuerpos espirituales. Se salieron estos ángeles de sus cuerpos espirituales para poder introducirse en cuerpos de seres humanos. Lo mismo que hacen los demonios, que pueden entrar a un cuerpo humano, a los pulmones pueden entrar a tu vida, a tu estómago, a tus riñones, se pueden meter a un puerco, se pueden meter a tu perro, a tu perico. Tienen acceso al mundo físico de las 4 dimensiones. Fornicaron en vicios contra natura. Se menciona la clase de pecado que cometieron, un pecado sexual, un pecado semejante al de los sodomitas. Damas y caballeros, para terminar y concluir, quiero decirles que la Biblia dice claramente que como en los tiempos de Noé, Mateo 25, será la venida del Hijo del Hombre. Como en los tiempos de Noé, va a haber otra vez otra perversión genética. Lo vimos ayer en el desayuno. Los demonios que van a salir del abismo tienen pelo de mujer, dientes de león, colas de escorpión, mezcla reptiles, animales humanos. En miles de laboratorios clandestinos actualmente en el mundo, en Alemania, Francia, Inglaterra, Brasil, ya están haciendo experimentos para clonar hombres con animales. Y chivos con borregos y caballos. Por eso si tú cruzas a un caballo con un burro, sale una mula. Y la mula es estéril. ¿Por qué? Porque violó las leyes de Dios. Todo debe ser conforme a su semilla y a su propia naturaleza. Dios estableció las leyes por las cuales debemos de vivir, porque Él nos ama y quiere que seamos felices. Y el hombre, en aras de la ciencia, en aras de manipular la genética, ya está actualmente produciendo monstruos escondidos que no tardan en manifestarse en el mundo. Y todas las películas de Hollywood ahorita que tú ves son de terror el 90%. De monstruos, de demonios apareciéndose, de cosas monstruosas, con caras así horribles, ¿verdad? Ya los niños se ríen. Ya no los asusta. Yo cuando vi a Frankenstein en los 70s, no dormí 2 días. Yo a Frankenstein parece Pinocho comparado con los monstruos de ahora. Y sin embargo, todos nosotros tenemos la palabra profética para que no andemos ya buscando, ¿verdad?, en Walter Mercado, en la bola de cristal, en el History Channel, en el Discovery. ¿Qué dice esto? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dice Dios? Ven a la Biblia y encuentra en la Biblia los misterios que jamás la ciencia, ni los filósofos, ni los antropólogos, ni nadie podrá jamás descubrir, porque esto viene por revelación de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por llevarnos en la Biblia a escudriñar los misterios que el mundo aún sigue confundido.
Gracias por mostrarnos la verdad de lo que se encuentra detrás de este mundo que nos rodea. Un mundo rodeado por un mundo espiritual, invisible, real, tal vez más real que el de nosotros, porque existían antes que nosotros y nos conocen mucho mejor que nosotros a ellos. Te damos gracias porque ahora con tu Espíritu Santo somos guardados y protegidos por la fe, para que podamos vencer, porque separados de ti nada podemos hacer. Dios dio su vida en la cruz a través de su Hijo Jesucristo para que tú pudieras tener la vida eterna, para que las tinieblas cayeran de tu mente y pudieras ver claramente a través de la iluminación del Espíritu Santo lo que solo Dios te puede revelar, y no a través de la investigación científica. Invita a Cristo en esta tarde a tu vida y reconoce la limitación de tu pensamiento intelectual, tus pecados, tu soberbia y arrogancia intelectual, y reconoce que solo Dios te puede salvar y te puede revelar el mundo espiritual. Las personas que en esta tarde quieran, ustedes que nos ven por la televisión, invitar a Cristo a su vida por primera vez, dile estas palabras ahí desde tu lugar. Padre, te doy gracias por la sangre de Cristo en la cruz. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador y que perdones mis pecados. En el nombre de Jesús.